Bien, muy buenas tardes. Cordial saludo a querida profesora Marta Rojas. Vamos a hacer nuestra presentación del videoclip entre los modelos curriculares y la flexibilidad curricular, que es la actividad número 3. Somos docentes de la Ibero en pregrado. Estamos haciendo nuestra maestría aquí también en la Ibero. Entonces, queremos dar a presentar nuestra actividad de hoy. Somos Ludvi Cortés y María Alexandra Roa, en la cual, bueno, vamos entonces a revisar nuestro tema. Para ello, pues es importante que así como lo dice en nuestro título, entre los modelos curriculares y la flexibilidad curricular, pues vamos a empezar este corto y pequeño diálogo de las concepciones y de la parte descriptiva que tenemos para el día de hoy. Entonces ya hicimos nuestra presentación. Vamos a hablar de ese concepto de currículo, flexibilidad curricular y asimismo la parte de los modelos que existen para ello, en donde vamos a tratar de identificar qué trabajamos aquí en la Ibero, cómo lo hacemos desde nuestro programa y terminamos con las conclusiones. Bien, eh, cuando hablamos de nuestro concepto de currículo y a los autores a los que hicimos referencia, fuimos primero a identificar cómo lo ve el Ministerio de Educación Nacional. En el 2021 ellos citan que el currículo es ese aprendizaje que tienen los estudiantes donde se incluyen esas experiencias, donde hay una coherencia con el programa de estudios o ya sea en el nivel de básica primaria, básica secundaria y ya en el programa de pregrado y maestría y demás. Y también incluye qué aprendizajes debe tener en cuenta el estudiante, qué contenidos va a tener, qué secuencias, qué recursos educativos y cuál será ese método o esa metodología de investigación. En cuanto a la UNESCO, entonces encontramos que para la UNESCO el concepto de currículo habla sobre esa diversidad, las necesidades diversas que tienen nuestros estudiantes y que tenemos todos. eh, a, a través de este proceso de la cultura, de las comunidades y ¿para qué? Para poder reducir en nuestros planes de currículo esa segregación o esa exclusión de estudiantes que o por discapacidad o por la diversidad no entran de acuerdo al currículo. Por lo tanto, para la UNESCO es supremamente importante involucrar esos tipos de cambios y modificaciones de los contenidos, de los enfoques, de las estructuras y estrategias del currículo. Bien, para ello pues es importante también desde todas estas definiciones y desde las lecturas que permiten complementar cuál es el concepto de ellas, pues para ello es importante ir revisando que es una organización de conjuntos que desde esa parte práctica y desde los tiempos y espacios, pues vamos a ver que la definición que nosotros tomamos para este concepto de currículo, pues es eso, la organización de ese plan de estudios en el cual pues cada institución educativa, digamos que organiza, revisa, evalúa y asimismo pues da respuesta a esos resultados de aprendizaje que claramente pues nosotros lo vemos ahí de acuerdo al PI. Bien, por lo tanto, entonces escogimos unos autores que que hablan específicamente sobre el currículo que es importante para nosotros. Hablamos de Stenhouse en 1987, quien expresa que el currículo es un proyecto integral, flexible y que está siempre de acuerdo con esa práctica institucional, de acuerdo a nuestra práctica en el aula, de acuerdo a nuestra práctica con nuestro programa de la licenciatura en educación infantil. Y tenemos a Adin en 1995, quien expresa que el currículo es un proyecto educativo integral con un proceso. Y en ese proceso se debe tener en cuenta el contexto, el histórico, el social, que permite rediseñar
para hacer un desarrollo social, un progreso de la ciencia y las necesidades de los estudiantes. Como sabemos, en la licenciatura, en el lugar donde nosotras estamos trabajando y hacemos nuestra práctica educativa, es un programa a nivel nacional. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cada uno de los contextos de nuestros estudiantes a nivel nacional. Bien, aquí pues vamos a ver que también estamos revisando que el autor Arnaz pues dice que hay cuatro elementos importantes y desde allí pues también lo asociamos y lo relacionamos con lo que nosotros trabajamos aquí en la Ibero. Y desde allí pues también este autor González nos dice que hay una estructura en la cual pues la finalidad es producir esos aprendizajes significativos y que desde allí pues nosotros estemos revisando entonces qué planteamiento o qué perfil queremos de nuestros estudiantes. Bien, Exactamente. siguiente. Bien, tenemos entonces la flexibilidad curricular o la flexibilización curricular, ¿no, profe Alexandra? Porque es supremamente importante desde la licenciatura y sobre todo en nuestro proceso, que es en algunos casos es presencial, en otros casos es virtual, que es a nivel nacional, y encontramos diferentes autores. Entonces vemos a Torres, que nos expresa que debemos tener siempre en cuenta las habilidades de nuestros estudiantes, los saberes, los ritmos, los estilos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos como docentes potencializar ese proceso, pero también ese proceso autónomo de aprendizaje de cada uno de ellos, valga la redundancia, y puedan empezar a construir su proyecto de vida de acuerdo a esas habilidades que fueron potenciadas. También se habla de unas didácticas flexibles y activas de acuerdo a la diversidad y al punto donde vamos a iniciar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Duke y Loren, entonces habla en 2010 de comprender esta diversidad de los escolares, de nuestros estudiantes, eh, con sus diferentes estilos de aprendizaje cognitivos y sus ritmos de aprendizaje. Se orientan a potenciar esas habilidades, es también hablar de un trabajo autónomo, mm, y dejando de lado aquellos que no pueden, sino buscando esa forma de que puedan aprender un poco más. Aquí también hablamos, y lo dejé así de últimas, con respecto al concepto de la Secretaría de Educación, de esa flexibilización cultural en la, perdón, esa flexibilización curricular donde se posibilita el fortalecimiento de la educación centrada en la equidad y la excelencia. Es decir, debemos tener en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, esas necesidades para potenciar sus habilidades, su proceso de enseñanza-aprendizaje, para que puedan construir su propio proyecto de vida. Bien, pues desde allí digamos que también recordamos que a partir de lo que sucedió aquí en todo el mundo, pues la pandemia nos trajo muchas enseñanzas y una de ellas fue la parte de esa flexibilización curricular en la cual pues hablamos de ciertos protocolos y cumplimiento y que asimismo pues se fueron generando digamos que más capacidad de poder adaptar ese currículo a los estudiantes, a esa realidad que estábamos nosotros viviendo, porque desde allí pues empezamos a revisar nuevas posibilidades de poder construir esos ambientes, de poder desarrollar la capacidad de los estudiantes y asimismo de poder reconocer esa identidad curricular, los procesos dinámicos, la parte de tener esta parte intencional e inclusiva, que es la que nosotros revisamos y miramos de esas formas diversas de aprendizaje. Bien, entonces aquí ya entramos a mirar la parte de esos modelos en la cual también vamos a ir identificándonos con estos autores y que desde allí pues también finalizamos y complementamos con lo que nosotros hacemos a diario aquí en la Ibero. Exactamente. César Cole, Hilda Taba y Johnson nos hablan de un proceso de resultados de aprendizaje teniendo un diagnóstico de necesidades, hablando desde el proceso constructivista, donde se genera ese aprendizaje significativo, interactivo y dinámico para nuestros estudiantes. Por lo tanto, estos tres modelos hablarían de lo que nosotros trabajamos siempre en la Ibero en cada una de sus modalidades.
Para ello es importante, entonces, a partir de todo este ejercicio que nos ha permitido entonces ir comprendiendo qué pasa con esta flexibilización curricular, porque el currículo también está muy presente a la hora de nosotros establecer nuestras prácticas. Entonces, vamos a ver que vamos a tomar la licenciatura en la cual nos encontramos y desde esa organización, desde esa estructura, pues vamos a ver que se tiene un plan de estudios en la cual se comprenden las áreas a ir desarrollando, unos componentes, unos cursos, que desde allí entonces vamos a ver que permite que sea en ese sentido de cumplir unos créditos para que aquí en nuestra licenciatura entonces revisemos desde SPI que nosotros cumplimos la parte de integralidad, de flexibilidad y esta parte interdisciplinar que ayuda también a complementar todo este programa que tenemos para nuestros estudiantes a nivel nacional. Y ahorita que estamos con la parte internacional, digamos que también desde ahí se revisa y se mira con la parte Ujú. de dirección. Entonces, ¿de qué forma y de qué manera también podemos atender diferentes convenios que se encuentran desde allí? Bien. Por lo tanto, entonces, como el currículo tiene que ver con dar respuesta a ese proyecto educativo institucional, nuestro proyecto educativo del programa da respuesta a este PI de la institución de la Ibero desde ese plan de estudios. El plan de estudio lo encontramos de manera cíclica. Desde el saber específico disciplinar, esas didácticas de las disciplinas, la pedagogía de las ciencias de la educación, la práctica pedagógica y los fundamentos generales. Si nos damos cuenta es un círculo, pero a lo mismo va, como lo explicaba César Cole, en ese paradigma constructivista. En todo esto es un eje transversal el constructivismo, el poder generar ese aprendizaje significativo, interactivo y dinámico, teniendo en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, pero cada saber específico, cada didáctica, cada pedagogía de la ciencia, cada práctica o fundamentos que podrían ser como los módulos, deben llevar ese resultado de aprendizaje como nos lo presenta el modelo curricular de Johnson, que tiene unos criterios de selección y tiene una estructura del currículo ordenada. Hay un sistema de enseñanza y hay una evaluación, también como nos lo expresa Hilda Taba, en un diagnóstico de necesidades. En todos estos módulos, siempre nuestros estudiantes hacen una evaluación de diagnóstica. Por lo tanto, desde allí partimos como docentes evidenciando cuál sería esa selección de contenidos, esa organización para poder generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente que tenga que ver con ese proceso de aprendizaje significativo en cada uno de nuestros estudiantes. Bien, entonces desde allí nosotros también hablamos de unas características que pues tienen nuestros programas y que desde allí vamos a ver que da ese cumplimiento a que se puedan generar diferentes estrategias. Por eso, pues, hablamos que para que haya esa acreditación de calidad, pues desde allí nosotros vamos revisando y vamos mirando cómo apropiamos el cumplimiento del proyecto educativo institucional para que ese modelo pedagógico entonces sustente realmente esa metodología que ya desde lo que habló mi compañera, en la parte de ir revisando los contextos, de ir mirando entonces cómo se evalúa el programa, pues damos coherencia a todas las actividades que se realizan para cada uno de, digámoslo así, que de los semestres o de los créditos que hacen parte de esta formación para nuestros estudiantes. Bien, una característica de relevancia académica y de pertenencia social de nuestro programa es que nuestros estudios están orientados a identificar esas necesidades y requerimientos de nuestro entorno o del entorno del estudiante también. Entonces se encuentra para el tema laboral, esas competencias o esos resultados de aprendizaje para el entorno laboral, local, regional y nacional, que dan respuesta también al proyecto de vida de nuestros estudiantes y a esa pertinencia social.
a esos análisis sobre las tendencias y las líneas de desarrollo de la disciplina, en este caso, de la licenciatura en educación infantil, y que da respuesta a ese perfil laboral, pero a ese perfil ocupacional y obviamente al proyecto educativo de la institución, pero también al proyecto de vida de cada uno de nuestros estudiantes. Obviamente, pues están esos proyectos formulados desde el desarrollo del contexto de cada estudiante, que es el tema de investigación que se desarrolla en las prácticas, y esa pertinencia de este currículo que tenemos para la aplicación de su proceso de investigación y de su práctica educativa. Bien, desde los autores que hemos escogido el día de hoy, entonces, vamos a mirar que para el plan estratégico, que es del proyecto educativo, desde la licenciatura, pues lo vemos a nivel macro, currículo, meso y micro, que está desde la parte general de la intencionalidad que tiene, digamos que todo lo que potencia la identidad de la Ibero y asimismo de los docentes que estamos ahí en la parte de ser esos maestros en formación para que en la parte del mesocurrículo haya una articulación de ese currículo que sería la base de nuestra licenciatura y que ya a nivel aula. Entonces vamos a ver que existen diferentes experiencias que nos ayudan a dar también respuesta a esas situaciones que se van presentando en todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y asimismo de esa formación necesaria que requiere y necesitan nuestros estudiantes como educadores infantiles de la Ibero. Bien, recordemos entonces que la Ibero eh, en todos sus programas, igual también en el programa de la licenciatura en educación infantil, parte de tres grandes pilares, de la sociedad, de la cultura y de la persona, entendiendo la diversidad humana, la diversidad social y la diversidad cultural como formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nuestro modelo de diversidad es inclusivo o tiene la inclusión que se basa en esa diversidad humana, en esa diversidad social y en esa diversidad cultural. Bien. Desde ahí, entonces, rescatamos y ya, digamos que damos contestación también a lo que traemos el día de hoy, porque la idea no es que existan esas barreras que a veces no permiten que nuestros estudiantes y toda aquella persona requiera de una educación abierta, sino que podamos mirar desde la diversidad en la cual pues vamos a encontrar y vamos a trabajar la parte humana, social y cultural, revisando entonces que desde esos contextos pues nosotros le vamos a dar esa atención necesaria a todo lo que está ahí en nuestro currículo y que desde allí pues nos permite ir orientando, digamos que esa contestación para ir concluyendo nuestro tema. Entonces, lo fundamental es que podamos pues trabajar el currículo, que lo podamos entender y que asimismo pues lo podamos explicar. Entonces, se hace necesario proponer diferentes espacios de formación para dar ese reconocimiento a todos nuestros estudiantes desde diferentes eh, lugares y regiones que tiene aquí nuestro país, porque la idea es también favorecer esa movilidad estudiantil y que existan pues esos nuevos proyectos en donde vamos a dar respuesta a todos aquellos contextos articulando los saberes disciplinares y más desde nuestra licenciatura. Entonces, Exactamente. profesora, esperamos que hayamos podido realizar bien nuestra actividad, que demos contestación también a lo que, digamos, tiene como límites ahí la entrega y planteamiento de la misma. Eh, Y terminamos y agradecemos este finalizamos. espacio, dando las gracias por llegar hasta el final. Mil gracias y nos veremos en una nueva oportunidad. Gracias.